futuro cercano esperamos que también podamos abarcar fuera de los ámbitos de nuestra comunidad. Pero en primer lugar consideramos que es muy necesario fomentar la educación sionista, tanto en jóvenes como en adultos, gente de todas las edades dentro de la comunidad, porque consideramos que, bueno, de partida es vital para nosotros y de segundo es algo que consideramos que hace falta, que ha estado haciendo falta últimamente. Y quiero aprovechar la fecha, cortito, porque hay que dejar hablar al profesor. Hay que aprovechar que hoy día, ahora ya de noche está comenzando Yom Carol, y tenemos que honrar a los, tengo el número exacto aquí, a los 24.213 soldados, 4.225 civiles, 120 israelíes en el extranjero, 16 diplomáticos en el extranjero y 135 extranjeros en Israel que han muerto en guerras o en actos terroristas para la creación, mantención y defensa del Estado de Israel o incluso por la mera existencia del Estado de Israel, como en el caso de muchos civiles y de muchos extranjeros. Así que quisiera, si el profesor me permite, dedicarle esta charla a todos ellos en conmemoración. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Bien. Bueno, darle la bienvenida a este nuevo año de ciclo acá en la comunidad sefaradí. Tenemos varios temas. Si alguno durante el año quiere proponer algún tema, le puede decir a Ana Luisa, pero este año quisimos hacer algo diferente al año pasado, sino abarcar temas distintos, históricos, contractuales, políticos, mundiales, etc., para hacer como una mezcla y no solamente historia. Pero en esta ocasión, Ana Luisa me pidió, considerando la fecha que era Yom Ha'atzmaut, que hiciéramos una charla relativa a la creación del Estado de Israel. Tenemos que considerar que tenemos más o menos una hora de tiempo y que de este tema podríamos estar hablando a lo mejor un semestre completo. Entonces yo lo que traté de hacer en esta ocasión es hacer un compendio de los antecedentes históricos, políticos y jurídicos que avalan la creación del Estado de Israel. Vamos a tocar ciertos aspectos que van muy pegados a la política contingente, pero no con el afán de hacer una discusión política, sino que viendo las antecedentes políticos que llevaron a la creación del Estado de Israel. Entonces, como es costumbre acá para nosotros, la idea es poder hacer la charla completa y una vez que se termina, dar espacio para comentarios, preguntas y de esa forma llegar a una conclusión. Dicho esto, vamos a empezar. Y vamos a partir por esto que a lo mejor ustedes dirán que qué relación puede tener la definición de antisemitismo con la creación del Estado de Israel. Para eso voy a leerla y la definición de antisemitismo es el antijudaísmo o odio al judío. En el fondo es eso. Antisemitismo por convención se refiere a los judíos, pero en realidad es medio extraño porque semita hay bastantes más pueblos semitas. Pero por convención se habla de antisemitismo cuando se refiere al odio al judío. Y el odio al judío como grupo o al judío como concepto religioso, político, económico y racial. Hice hincapié en político porque tiene que ver con la creación del Estado de Israel. ¿Y qué es el sionismo? El sionismo no es más que el movimiento de autodeterminación del pueblo judío que aboga por el establecimiento del Estado de Israel en su patria histórica y que con Jerusalén como su capital. O sea, esto es político. Esta es la definición del sionismo político y que no es más que el movimiento de autodeterminación del pueblo judío. Los griegos tuvieron su movimiento de autodeterminación, los polacos, los checos, todo esto en lo que se llamó la época de la Restauración, es decir, después de Napoleón. Todos los pueblos europeos que estaban bajo algún imperio tenían un movimiento de autodeterminación y que abogaban por la creación de su propio Estado. El único grupo
pueblo que se le prohibió o que se le dejó fuera de esto fueron los judíos hasta la aparición del sionismo político. Entonces, lo que debemos preguntarnos es ¿por qué a los judíos hoy en día se les, digamos, critica, se les impide, no se les reconoce al sionismo como son movimientos de autodeterminación, cuando lo único que aboga es por el establecimiento de un Estado en su patria histórica? Tendremos que volver al antisemitismo. Pero hay antecedentes históricos que dicen que los judíos siempre vivieron en esa zona. No voy a referirme a antecedentes religiosos, porque alguien podría decir, mire, yo soy ateo, no creo en la religión, para mí esos antecedentes son fantasía. Lo puedo respetar, pero la historia es la historia. Y los judíos vivieron en ese territorio, lo que hoy comprende el Estado de Israel, desde hace más de 3.500 años. Y siempre estuvieron ahí. Fue el primer pueblo organizado en ese territorio. Todos los otros pueblos aparecieron y llegaron después. El primero fueron los judíos. Y el rey David crea el reino de Israel. Estamos hablando alrededor de 2.500 años antes de Cristo. Ningún otro pueblo organizado vivió más o menos en este territorio. Pueblos que vivían alrededor de este territorio o en algunas partes de este territorio fueron integrados al pueblo de Israel por conversión, por un montón de opciones. Pero el primer pueblo organizado fue el pueblo judío. La presencia judía durante todo el tiempo, a pesar de el exilio en Babilonia, de la ida a Egipto, del retorno de Egipto, de los distintos imperios que estuvieron en ese territorio, siempre hubo judíos viviendo. Siempre. Eso de que no, que habían pocos judíos, que los judíos se fueron y no estaban, no es verdad. Siempre hubo presencia judía en ese territorio. Siempre. Y en distintas épocas. Esto se puede corroborar por la ciencia, y la ciencia que mejor lo corrobora es la arqueología. Los antecedentes arqueológicos más antiguos que se han encontrado en la zona demuestran que vivió ahí el pueblo judío antes que ningún otro pueblo de forma organizada, con gobierno, que se cobraban impuestos. Los primeros fueron los judíos. Por lo tanto, toda la propaganda que hay diciendo que los judíos llegaron después, con las inmigraciones de Europa, por las persecuciones zaristas, etc., no son ciertas. Los judíos vivieron en esa zona desde mucho antes que el resto de los pueblos organizados. Pero vamos a avanzar en el tiempo, por razones de tiempo, y vamos a llegar más o menos a la época del Imperio Otomano, específicamente al siglo XIX. En la región gobierna el Imperio Turco Otomano. Los judíos, como otros pueblos, viven dentro de este imperio, y específicamente en este territorio viven judíos, árabes, musulmanes y cristianos, armenios, griegos. Pero de todos estos pueblos que viven en este mismo territorio, el más antiguo es el pueblo judío. Les tienen que saber que los árabes provienen de la península arábiga, lo que es hoy día Yemen, Omán, Arabia Saudita, y eran tribus nómades, y la más grande era la tribu Al-Saud, por eso se llama Arabia Saudita. Y estos nómades llegan a este territorio, pero mucho después incluso del comienzo de la era cristiana, alrededor del 630 y tanto. Por lo tanto, los judíos ya llevaban viviendo ahí más de 1000 años, antes de que aparecieran los árabes. Bueno, durante el Imperio Otomano, las relaciones entre las comunidades judías y el resto de las comunidades eran más o menos razonables, se entendían bastante bien. En realidad ellos estaban viviendo bajo un imperio que era el Imperio Turco, y todos estaban, digamos, o contra el imperio o a favor del imperio. No había tanto problema entre las comunidades. Probablemente existían diferencias de tipos comerciales, pero no de mala convivencia.
siempre hay excepciones. Pero por esa misma época se crea el movimiento sionista, ese sionismo político. Miren, yo les quiero decir algo. El sionismo ha acompañado a los judíos desde el comienzo de la historia. Los judíos siempre han sido sionistas espirituales. No hay festividad judía en que no se termine diciendo el próximo año en Jerusalén. No hay matrimonio en que no se diga al final el próximo año en Jerusalén. O rezos en que se diga y se hable de Sion. Sion es Israel, el pueblo de Israel. Por lo tanto, el sionismo espiritual siempre ha acompañado a los judíos. Aquellos, incluso hay judíos que dicen que no son sionistas. Bueno, están equivocados, porque en algún momento de alguna festividad dijeron el próximo año en Jerusalén. Pero la diferencia acá con el movimiento sionista político es que este movimiento espiritual se transforma en un movimiento de autodeterminación. Queremos el mismo derecho que el resto de los países, que el resto de los pueblos, de crear nuestro propio país en nuestro territorio histórico ancestral. Y ese que lo funda es el señor Theodor Herzl. Esta es una foto del primer congreso sionista, que fue en Basilea, en Suiza, en 1897. Y esto se funda en este año por una razón que no tiene que ver propiamente tal con que pasara alguna cosa en particular con los judíos en muchas partes. Herzl, que no era sionista, va como periodista a ver el juicio a Dreyfus y en el juicio se convence de que la única manera que los judíos puedan vivir tranquilos y en paz es teniendo su propia nación, su propio país. Y por eso funda el movimiento sionista. Hubo debates al principio si el nombre iba a ser sionista, movimiento Israel. Se decide sionista porque aún no había un Estado. Y la idea era conseguir el propio Estado. ¿Por qué dice 70 años? No, porque porque se está recordando los 70 años en esa foto, digamos. Pero, pero ahí está la foto de Herzl, la Suiza, etc. De hecho, esa bandera aún no es la bandera sionista. Se le conocía como bandera sionista, pero no la bandera de Israel. La bandera de Israel, que es esa, es en la segunda reunión del movimiento sionista. Antes era distinta. Pero ese tipo de arlequín, ¿qué es lo que es? Parece un arlequín, no sé. Sí, yo creo que es probablemente la figura de algún representante de algún movimiento. En 1916, antes que termine la Primera Guerra Mundial, el resultado más o menos se sabía sobre todo en el frente oriental. Los turcos tenían perdida la guerra. Y se forma una comisión entre británicos y franceses, que se llama la comisión Sykes-Picot, en donde, como ellos sabían el resultado y iban a tener que hacerse cargo de los vestigios del Imperio Turco, deciden tener una reunión secreta y dividirse el Medio Oriente por el petróleo. Y lo que hacen es tirar líneas en un mapa para ver cuáles iban a ser sus esferas de influencia francesas y británicas. Y lo que está en rojo es la zona que quedó para los británicos, lo que está en celeste para los franceses, y Jerusalén como una zona, digamos, fuera de este acuerdo internacional. Lo más importante para los británicos era el acceso al petróleo de Irak. Por eso es que llega hasta Bagdad, la zona de influencia británica, y esto fue muy importante en la Segunda Guerra Mundial. En 1917, aún con la guerra sin concluir, el movimiento sionista se mueve, como se dice, y consigue del primer ministro británico lo que se conoce como la Declaración Balfour. Y esta declaración es un documento jurídico muy importante, porque dice que Su Majestad Británica reconoce el derecho del pueblo judío a vivir en ese territorio sin perjuicio de lo que le pasa a los otros pueblos. Es decir, no necesariamente tienes que expulsar al resto, sino que un territorio no está definido por la frontera,
pero es el territorio donde la corona británica, que es la que se va a hacer cargo de ese territorio, dice que los judíos tienen derecho a vivir y a establecer un Estado. 2 de noviembre de 1917, la guerra aún no termina, la Primera Guerra Mundial. Pero termina la guerra. Vienen la firma de los tratados, se separan los dos frentes, el frente occidental y el frente oriental, y como resultado del desmembramiento del imperio turco, la Sociedad de las Naciones, que es el equivalente actual a las Naciones Unidas, le dice al gobierno británico: hágase cargo usted de este territorio. Y esto se le conoce como el mandato británico sobre Palestina. Eso significa que ya no existe Palestina, existe jurídicamente un mandato británico sobre el territorio de Palestina. Entonces, cuando nosotros nos dicen que la Palestina histórica, que era un territorio que estaba poblado solo por árabes y una población judía muy menor, es parte de la verdad. La verdad es que a contar de 1919 el territorio es jurídicamente mandato británico, dado por la Sociedad de las Naciones, es decir, por una entidad que es reconocida como, jurídicamente por el resto de las naciones del mundo. Y el territorio está demarcado ahí. Pero los británicos cometen un error, no sé si voluntario o involuntario. Lo que hacen es que le prometen a las dos comunidades mayoritarias de la región promesas, es lo que se conoce como promesas dobles. Le decían a uno lo que quería escuchar y después le decían al otro lo que también quería escuchar y que se supone que no era lo mismo que le habían dicho al otro. ¿Se entiende? Entonces con eso dejaban contento a todos. Pero lo que más querían los británicos es que el estatus del petróleo que fuera de libre acceso, fácil acceso para Occidente. Recuerden que ya llevábamos más de 100 años de revolución industrial, el vapor ya había sido cambiado por el motor de combustión interna, el petróleo movía el mundo como lo mueve hasta hoy. ¿Bien? La flota más grande de ultramar era la flota británica, junto con la norteamericana. Tenían acceso a llegar al petróleo. El petróleo del Medio Oriente salía por Haifa, el puerto de Haifa. El puerto de Haifa alimentaba a Europa de petróleo y Estados Unidos de petróleo. Entonces era muy importante para los británicos tener el control tanto de los mares como del petróleo del Medio Oriente. Pero ¿cuál es la situación de este territorio entre 1922 y 1936? Es un territorio, como ya dijimos, que está jurídicamente bajo el gobierno británico. Incluso hay una bandera, que no es la bandera ni palestina ni israelí, es una bandera que tiene dentro de su diagrama la bandera británica. Es un territorio con leyes británicas, gobernación británica, militares británicos, bajo jurisdicción británica. Bueno, la relación dentro de este territorio, de las dos comunidades, se fue crispando. Razones hay varias. Por ejemplo, que empezaron a llegar judíos principalmente de Europa del Este, arrancando de los pogroms de los zares, a este territorio. Otra razón, el desarrollo de las comunidades judías dentro del territorio fue mucho mejor y mayor que la de los habitantes árabes que vivían en el mismo territorio. Desarrollo económico, tecnológico y social, lo que hizo mirar con bastante recelo a estos inmigrantes que llegaban con nueva tecnología incluso. Otra razón, diferencias religiosas. La religión y el nacionalismo es la peor de las mezclas. Inevitablemente lleva al conflicto. Bueno, en esta época se sucedieron varios alzamientos árabes que en vez de ir contra los británicos, como diciendo yo quiero independizarme de ustedes, iba contra la población judía del territorio, por las razones que ya les dije. Hubo dos pogroms o alzamientos muy importantes, uno el año 22 y el otro el año 36, que cobraron muchas víctimas judías. Hay que decir que los judíos también contestaban de la misma forma, pero los alzamientos más importantes fueron dentro de este periodo entre el año 22 y 36. También dentro de este periodo, como les comenté,
empezó la gran inmigración de judíos a este territorio. ¿De dónde venían estos judíos? Algunos grupos venían de otros países árabes que eran absorbidos por lo que se conocía el Yishuv dentro del territorio, es decir, la comunidad judía. Otro grupo venía de Europa del Este y otro grupo minoritario de Europa Occidental, porque los judíos dentro de todo en Europa Occidental vivían bastante bien, estaban mejor asimilados que el resto de los judíos. Pero todo esto e inmigración ocurre antes de la Segunda Guerra Mundial y el territorio empieza a aumentar en población de judíos, siempre por debajo de la cantidad de árabes que vivían ahí, árabes musulmanes y árabes cristianos, la mayoría eran musulmanes. Las famosas dos revueltas árabes, si ustedes se fijan, armados, no estamos hablando de gente que salía con palos a la calle como ocurría en Europa a principios del siglo XX, sino que armados, organizados, acá se ve a una persona que probablemente los comanda, ¿sí? Y estos dos alzamientos que ya se los comenté fueron muy sangrientos porque cobraron muchas vidas dentro de la comunidad judía, no otras comunidades. Estalla la Segunda Guerra Mundial y como sabemos por otras antecedentes y charlas que hemos hecho antes, la suerte y la historia de los judíos cambia radicalmente. Durante la Segunda Guerra Mundial está el Holocausto, todos sabemos lo que pasó en el Holocausto, la gente no tenía dónde irse porque no existía un Estado, los propios nazis trataron de buscar la manera de deshacerse de los judíos. Hubo 3 proyectos. El primer proyecto fue mandar a los judíos a Angola, que era colonia portuguesa. Los portugueses estuvieron de acuerdo y el Papa insistió, más o menos, Papa Pío XII habló con los portugueses para que se pudieran ir los judíos para allá y se salvaran, pero no resultó. La segunda gran idea, que fue una idea de Eichmann, era mandar a los judíos a Mozambique, perdón, se me fue. Pero tampoco dio resultado porque se le explica que los mares están dominados por la flota británica, no tenían cómo llevar a los judíos para allá. Incluso Eichmann en un minuto estuvo en el territorio británico de Palestina viendo si era posible llevar a los judíos para allá. Pero cuando los británicos, esto fue antes de que comenzara la guerra, cuando los británicos se dan cuenta quién era y de dónde venía, lo echaron. Por lo tanto, no había dónde mandar a los judíos porque no había un Estado judío. En la misma época, cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, pero ya estaba en funciones, aparece este personaje, Amir al-Husayni. ¿Quién es él? Él es el gran mufti de Jerusalén, autoridad política y religiosa de los árabes musulmanes que viven en el territorio. Y él, entre otras cosas, se juntó con Hitler 2 veces para decirle que apenas los alemanes llegaran a este territorio, después de si avanzaban por o el Cáucaso o por el norte de África, le entregaría a los judíos para que los exterminen. Entonces cuando ustedes les dicen muchas veces, ¿por qué no se llamó Palestina un solo país con 2 o varias comunidades? Bueno, porque el líder político y religioso de una de esas comunidades quería exterminar a otra comunidad. Entonces, ¿es factible que en un mismo país vivieran 2 comunidades donde una quiere exterminar a la otra? A mí me parece que no. Por lo tanto, se justificaba tratar de buscar una solución que hiciera 2 estados. La batalla del Alamein. Aquí estamos en plena guerra, norte de África. Esta batalla es muy importante para el desarrollo de la guerra y para el futuro de los judíos. El Alamein fue la última defensa que tenían los británicos frente al Afrika Korps de Rommel. Si los británicos perdían esta batalla, se perdía Egipto, el canal de Suez y las tropas alemanas llegaban a lo que es hoy Israel. Y era muy probable que se juntaran con las tropas alemanas que venían bajando por el Cáucaso si es que ellos triunfaban en Stalingrado. En esta batalla, que afortunadamente ganan los británicos y expulsan después junto con los norteamericanos a los alemanes del norte de África, peleó por primera vez una brigada de soldados judíos, la famosa Brigada Judía. ¿Dónde pelearon ellos?
pelearon junto a los británicos al lado de los australianos, casi a la orilla del mar Mediterráneo. Tuvieron una destacada participación. Tan es así que hasta esta batalla, la brigada judía en su chamarra tenía una bandera británica. Después de esta batalla, y que termina con el desembarco en Sicilia, en el año 43, Churchill le manda una carta a Roosevelt en donde le dice: esta brigada de judíos se ha comportado tan valerosamente y ha luchado tan bien que se han ganado el derecho a llevar su propia insignia en la chamarra. Y en vez de llevar la británica, la cambian por la insignia sionista. Y esta brigada lucha hasta el fin de la guerra, llega hasta el norte de Italia, cruza a Austria, y lo importante de esto es que todos estos soldados y oficiales, cuando vuelven a Israel para la guerra del 48, son los principales jefes del ejército de defensa de Israel en la lucha de la independencia. Tenían experiencia militar, sabían el arte de la guerra, entre comillas, y eso lo aprendieron luchando en la Segunda Guerra Mundial, la Brigada Judía, como parte del octavo ejército británico. ¿Quiénes son estos brigadistas, los miembros de la Brigada Judía? Personas que llegaron arrancando de los nazis en la Segunda Guerra Mundial y personas que habían nacido en el territorio de lo que hoy es Israel. Eran sabras de todo tipo. Había gente que había llegado inmigrando de principios del siglo del norte de Europa, gente que había llegado de los países del norte de África, que hablaban árabe, que hablaban polaco, que hablaban ruso, que hablaban alemán y que hablaban hebreo. Lo que es hoy la sociedad israelí. ¿Quiénes eran los principales líderes de los movimientos clandestinos judíos que estaban luchando, o sea, que estaban en el territorio y que en el fondo dieron su autorización para que estas personas se integraran a la brigada judía? Uno, David Ben-Gurión, que fue el primer ministro de Israel, digamos laborista de centro izquierda, y el otro es Menachem Begin, que después fue también primer ministro de Israel, que firmó los acuerdos de paz con Egipto, que era del Likud o centro derecha. Pero ellos se pusieron de acuerdo en esta época y dijeron: nuestro enemigo hoy día son los alemanes. Nosotros nos vamos a preocupar de luchar contra los alemanes porque son los que nos quieren exterminar hoy. Estamos hablando de una Segunda Guerra Mundial. ¿Cuáles son los movimientos clandestinos en esta época más importantes que están en el territorio, lo que hoy es Israel? Uno es la Haganá, que estaba bajo la orden de Ben-Gurión, y la otra es el Lehi, que estaba bajo la orden de Begin y el Likud. Centro derecha, centro izquierda. Durante este periodo, estos movimientos no estaban unidos, peleaban en forma separada, tenían objetivos distintos. Política. Cuando termina la guerra, comienza un periodo que se llama la inmigración clandestina, que es entre 1945 y 1948, la fecha de la creación del Estado de Israel. ¿Qué pasa? De nuevo el petróleo. Termina la guerra y queda un montón de judíos desplazados que no tenían dónde volver, y la agencia judía, que estaba en Europa, lo que estaba tratando de hacer era de llevarse a todos estos judíos al territorio, porque sabían que en algún momento iban a tener que luchar por conseguir este territorio para fundar su Estado nacional. Por lo tanto, en forma clandestina, porque los británicos no dejaban entrar a los judíos desde Europa al territorio bajo su jurisdicción, tanto la Haganá, principalmente la Haganá, pero también los otros movimientos clandestinos, metían a estos refugiados a Israel, al territorio, para que pudieran establecerse ahí y tener dónde estar, porque lo que estaba sucediendo es que llegaban o los tomaban, los mandaban de vuelta especialmente a Chipre y los internaban en campos de refugiados, ya no de concentración, pero de refugiados. A la espera de algo, porque era gente que no tenía tampoco dónde volver. O sea, una persona que había salvado del holocausto desde Austria o desde Polonia no tenía ya propiedades, ni familia, ni nada dónde volver. Por lo tanto,
el lugar para ellos era este nuevo territorio donde se podría fundar un nuevo país. Bueno, y aquí es muy famosa, las personas que no han visto la película Éxodo, es una novela de Leonuris llevada al cine, pero muestra bastante bien cómo era la situación de estos refugiados. Ahora, ¿por qué no podían entrar, o los británicos no autorizaban entrar refugiados judíos acá? Porque, de nuevo, el petróleo jugaba un rol muy importante. El rey de Arabia Saudita le dice a los británicos: si ustedes quieren seguir comprando nuestro petróleo o sacando nuestro petróleo de nuestro territorio, no quiero más inmigración judía en Palestina. Y los británicos tuvieron que mantener el status quo de alguna forma. Los que ya están, y nos mantenemos así y no dejamos entrar a nadie. En la misma época se produce algo que es bastante curioso si yo lo miro desde afuera. Empieza lo que es la lucha por la independencia. Pero la lucha por la independencia que daban los judíos era contra los británicos, porque ellos eran los que estaban a cargo del territorio. Los árabes no peleaban contra los británicos, peleaban contra los judíos. Por lo tanto, los judíos tenían que defenderse de los árabes y también luchar por la independencia contra los británicos. Pregunto, si los árabes querían tener un propio Estado, ¿por qué luchar contra los judíos cuando se suponía que era otra comunidad que podía estar en el mismo territorio viviendo en paz con la otra comunidad? Yo no lo creo. Los británicos llegan a un momento que se hastían de la situación. Es verdad, los movimientos Haganá y especialmente el Lehi se dedicaban a atacar fuertemente a las tropas británicas, se producían muchas bajas. Llega un momento que los británicos dicen: esto ya no va para más, ¿qué hacemos acá? Digamos, o sea, tenemos otros intereses en otros lados, nuestro imperio es bastante más grande y estamos acá porque la Sociedad de las Naciones nos pidió estar, pero ya esto no da, tenemos que darle un término a esto. Y los británicos deciden ir a la Sociedad de las Naciones y decir: hay que terminar con este problema, solucionenlo ustedes. Si es ustedes, como la Sociedad de las Naciones, que en realidad esa época ya eran las Naciones Unidas por Segunda Guerra Mundial, son las que tienen que hacerse cargo de esto. Y lo que acuerda las Naciones Unidas es crear una comisión compuesta por estos países que están acá, que busquen la manera de ponerle fin al conflicto. Y estos países que están acá lo que hacen es un borrador en donde le proponen a las Naciones Unidas que el territorio debe ser dividido entre estas dos comunidades, y la división de este territorio va a ser de acuerdo a presencia geográfica. Estos países que están acá redactan esta solución para presentarla al Consejo General de las Naciones Unidas para que fuera votado, y de los países que están acá, Australia se abstiene, India, Irán y Yugoslavia, que existían en esa época, votan en contra, y el resto de los países, Canadá, Checoslovaquia, Guatemala, Perú, Holanda, Suecia y Uruguay, votan a favor. Es decir, este plan de partición está apto para ser presentado al Consejo de Naciones Unidas para que fuera votado, se aprueba o se rechaza. De estos países que están acá, el que presidía esta comisión es Guatemala. Y es muy importante que se acuerden de este país porque vamos a dedicarle un par de minutos a Guatemala en particular. Este es el plan de partición. Lo que está en naranjo es el futuro Estado judío y lo que está en árabe es el futuro Estado palestino. Perdón, en amarillo. Si ustedes se fijan, uno podrá decir, bueno, a los judíos les tocó el 55% del territorio, pero era bastante más desierto que la parte más fértil, que es la parte de amarillo. Pero lo que se trató de hacer acá es que, en base a donde vivía la mayor cantidad de población de cada una de las comunidades, dar el territorio. Ahora, estratégicamente, geopolíticamente, no es una buena división, porque si ustedes se fijan, entre dos territorios árabes hay una franja muy delgada que puede ser cortada en cualquier minuto, que correspondería al futuro Estado judío.
eso militarmente es indefendible prácticamente. Entonces, esto es lo que se propone y esto es lo que se pasa a votar. Entre la propuesta y la fecha de la votación empieza lo que se conoce hoy día como un lobby feroz. Los dos grupos tratan de buscar la mayor cantidad de votos, una para aprobar y otros para rechazar la propuesta. ¿Qué pasa en Estados Unidos con la partición? Hay dos visiones. Una es la de George Kennan. George Kennan es un diplomático norteamericano muy importante para la Guerra Fría. Cuando vamos a hacer una charla sobre la Guerra Fría, vamos a hablar de él bastante. Él era un diplomático que dice que por Estados Unidos hay que rechazar la partición. Primero porque hay que apoyar a los británicos, ¿sí?, que son sus aliados más importantes. Y segundo, porque es lo más probable que este nuevo país sea de la órbita de izquierda. Recuerden, la mayoría de los políticos israelíes de esa época más famosos eran todos de centro izquierda o de izquierda. Y él es una persona que se dedicó mucho tiempo a denunciar los peligros del comunismo. Él fue después embajador de Estados Unidos en la Unión Soviética. Y tenemos a Eleanor Roosevelt, la viuda del presidente Roosevelt, que era una ferviente partidaria de la creación del Estado de Israel. Ella fue la lobista principal que tuvieron los movimientos judíos en Estados Unidos a favor de la creación del Estado de Israel. La señora Roosevelt. Ya ven, acá hay dos visiones. Vamos a ver qué pasó después. ¿Qué pasa con la Unión Soviética? Él es el ministro de Relaciones Exteriores soviético de la época, Andrei Gromyko, y él también estaba a favor de la creación de un Estado, de Estado de Israel, porque se suponía que iba a ser un Estado de la órbita de izquierda, que era un futuro socio de la Unión Soviética. Por lo tanto, aunque parecía extraño, la Unión Soviética estaba a favor de la creación de este Estado. Pero vamos a hablar de Guatemala, porque es bastante interesante y bastante sabroso este entretelón de la votación en que estuvo involucrado Guatemala. Este señor que está ahí se llama Jorge García Granados. Él es el enviado del gobierno de Guatemala a la Asamblea de la ONU para representar a este país. Como ya les dije, él es el elegido presidente de la comisión que entrega como solución la partición. Y él es uno de los principales lobistas dentro de esta comisión para que se apruebe. De hecho, él convence a varios de los países que en un principio están medio reticentes a que voten a favor de presentar este proyecto. Después, cuando se hace la votación ampliada en el Consejo de Seguridad, él en su discurso es uno de los que más aboga por la que se apruebe la partición. Podríamos decir que Guatemala fue uno de los principales aliados del futuro Estado de Israel, quizás como ninguno, a pesar de ser un país muy chico. Y al respecto hay que decir dos cosas. Los israelíes, si tienen algo que nunca se olvidan, tienen buena memoria, nosotros tenemos buena memoria. En 1979, un nieto de este señor fue secuestrado por un grupo paramilitar guatemalteco. Los padres del niño se acuerdan de que su abuelo ayudó a la creación del Estado de Israel y le piden ayuda al embajador israelí para que ayude a rescatar a este niño. El embajador israelí transmite al gobierno, el gobierno israelí manda a un emisario israelí experto en secuestro y logra recuperar al niño sano y salvo. Y esto se hace porque Israel nunca olvidó a la familia García Granados por su apoyo a la creación del Estado de Israel. Y hay una entrevista en que está de hace unos años Netanyahu con el presidente guatemalteco y le dice: en Israel no hay ninguna ciudad que no tenga una calle que se llame República de Guatemala. En toda la ciudad israelí hay una calle que se llama República de Guatemala en recuerdo a Jorge García Granados. Pero hay otras cosas
que parecen increíbles mientras se jugaba el destino de la creación de un país, que sucedieron entre estas dos fechas, entre la fecha de la presentación de la propuesta y de la votación. Cuando iba a ser la votación, el representante de Ecuador, que había asegurado que votaba que sí, no estaba presente. Nadie sabía dónde estaba. La esposa de Eva Eván, que después fue ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Golda Meir, que había sido enviado como lobista en esta fecha, dice: yo lo vi entrar al baño. Y lo van a buscar al baño y le dicen: sal del baño porque te va a tocar votar, y si no votas perdemos tu voto. Y el tipo sale del baño y va a votar. Y vota a favor. Liberia. Liberia es un país africano muy chico. Ustedes dirán: ¿pero por qué Liberia era importante? Porque se suponía que Liberia era un voto seguro a favor, porque Liberia es un país creado por ex esclavos negros que volvieron de Estados Unidos a Liberia, y por lo tanto había una semejanza entre lo que había vivido el pueblo judío y lo que habían vivido los negros. Por lo tanto, se contó con el voto de Liberia. Filipinas. Filipinas iba a votar que no, porque el delegado filipino encontraba que había que votar que no. ¿Alguien se acuerda que había un judío inglés que conocía al presidente de Filipinas de la época? Lo contactan y le dice: oye, habla con el presidente filipino, porque el delegado le da lo mismo y va a votar que no. El presidente filipino llama al delegado y le dice: tú tienes que votar que sí porque yo te ordeno que votes que sí. Y se ganó otro voto. Que si alguien no se acuerda que había un inglés judío que conocía al presidente filipino, quizás se perdió. Y por último está el caso de Haití, también una isla pobre, cerca en América, cerca de Estados Unidos, colinda con República Dominicana, que también era incierto el voto. Y de nuevo, ¿alguien se acuerda? Hay un pastor que está a favor, pastor cristiano, que está a favor de la creación del Estado de Israel, y que él ha hecho, ha estado en Haití, conoce a la gente, haciendo beneficencia y estando con la gente. Lo contactan, de apellido Shelton, y él convence al presidente de Haití que dé la orden para que se vote a favor. Hubo 4 votos, los que les acabo de mostrar, que casi por casualidad se lograron traer hacia el lado del apruebo de la creación del Estado, por razones circunstanciales. ¿Cuál es el resultado de la votación? Para que fuera aprobada la votación tenía que haber una mayoría al menos de 2/3. Los países que están acá se dividen en los que votaron a favor, que fueron 33 países, en contra 13 países y se abstienen 10. De los países que votan a favor, es interesante porque en la Comisión Australia se había abstenido y acá vota a favor. Guatemala sigue votando a favor. Hay un montón de países que votan a favor, incluyendo Estados Unidos y la Unión Soviética. Enemigos ideológicos votan por el mismo país, por la creación del mismo país. En contra hay 13 países, la mayoría son países musulmanes, ¿sí? Y se repiten en contra los mismos que estuvieron en contra de la creación del documento de partición. Y se abstienen 10 países, la mayoría son países latinoamericanos y entre ellos Chile. Chile se abstuvo. Hay un ausente que es Tailandia. El delegado de Tailandia no llegó a la votación, nunca se supo por qué, pero no estuvo. Lo que hace la suma y resta es que el 58% vota a favor, el 23% vota en contra y hay 18% de abstención, lo que da la suma de más de 2/3. Por lo tanto, se aprueba la resolución 181, que es la resolución de partición del territorio en 2 estados, uno al lado del otro. Eso es lo que dice la resolución 181. Se crean 2 estados. El día de hoy hay gente que dice que esta resolución es ilegal, que no se puede dividir un territorio. Entonces yo pregunto, ¿por qué si es legal la creación de Pakistán, que divide un territorio que era de la India?
y después de Bangladesh, que es otro territorio que era de la India. ¿Por qué si es legal Sudán y Sudán del Sur, que es un territorio que también se dividió no hace mucho? ¿Y por qué es legal los territorios que se hicieron, que aparecieron después del término de la guerra de los Balcanes, en donde se crearon nuevos países? Volvemos a la primera lámina. Odio al judío, anteposición al judío. Antisionismo. El 14 de mayo de 1948 se proclama la independencia del Estado de Israel. Acá vemos a Ben-Gurión dando el discurso. En todo el mundo es noticia de primera plana. Los británicos se van y cuando termina Ben-Gurión de dar su discurso, dice: invito a nuestros vecinos a vivir un estado al lado del otro en paz. Es lo primero que hace Ben-Gurión una vez que termina de leer la Declaración de Independencia. ¿Cuál fue la respuesta? La guerra. 7 países árabes, no todos que tenían frontera con Israel, deciden desconocer el resultado de la resolución. Cuando se baja la bandera británica y el último soldado británico abandona el territorio, deciden atacar. La guerra se podría dividir en 2 fases. La primera fase es donde se ven las flechas rojas, es por donde atacan estos ejércitos. La idea era dividir el territorio en 3, al dividirlo en 3 son espacios más pequeños a donde atacar, y de esa manera expulsar a los judíos, ya no solo a los judíos que llegaron después, sino que a todos los judíos. Por lo tanto, insisto, esto de que 2 pueblos pueden vivir en el mismo lugar, con unos vecinos así, yo no lo encuentro tan viable. Esto dura más o menos hasta el primer armisticio. Las Naciones Unidas intervienen, hay un armisticio, hasta donde están los ejércitos tienen que parar, así son los armisticios. No significa que hay que volver atrás, sino que se deja de, entre comillas, guerrear hasta ese momento. ¿Qué pasa en el tiempo que dura este armisticio, que es casi de un mes? Los israelíes no tenían casi armamento, ya estaban en las últimas. Recuerden que están enfrentando a 7 ejércitos de estados que podían abastecerse de armas en el extranjero. Pero hubo un país que sí le vendió armas a Israel, y este país era Checoslovaquia, que probablemente lo hizo porque los soviéticos lo autorizaron. Pero las armas que le vende Checoslovaquia a Israel eran todas armas alemanas de la Segunda Guerra Mundial. O sea, las armas con que se había tratado de matar a los judíos, hoy día eran usadas para defenderse. Los 3 aviones que le vende Checoslovaquia a Israel, ya Estado de Israel, eran 3 Messerschmitt 109 de la Segunda Guerra Mundial. Todos los rifles, todas las ametralladoras, todo el armamento era hecho en Alemania y fue vendido a Israel por Checoslovaquia. Viene un segundo periodo, que es hasta el año 49, que es donde se firma el segundo armisticio, y es el armisticio final. Para buena suerte de unos y mala suerte de otros, esta segunda fase de la guerra, ya el ejército de defensa de Israel, porque Israel ya existe, ya tiene su ejército, triunfa en la guerra, expande sus fronteras y termina más o menos de esta forma, que es muy parecido a lo que existe hoy. No está en las alturas del Golán, tampoco está Jerusalén Este, que quedó en manos jordanas. De todos los ejércitos con los que peleó Israel en el año 48 para la independencia, el único ejército que no derrotó y que tampoco derrotó a los israelíes fue el ejército jordano, que estaba muy bien entrenado por los británicos y tenía armamento bastante moderno para la época. Entonces Israel no pudo hacerse de Jerusalén en ese momento, y Jerusalén y todo lo que se conoce como la ribera occidental del Jordán pasó a llamarse Transjordania, bajo el estatus jurídico jordano, no palestino, jordano. Y Gaza pasó a estar bajo el estatus jurídico egipcio, no palestino. Entre 1948 y 1967 no existió ningún territorio que fuera gobernado por palestinos, o por jordanos o por egipcios.
después del año 67, cuando Israel gana la guerra a los 6 días, se hace no solo del Sinai, sino que se hace también de Gaza, y no se hace solamente de Jerusalén Este, sino que se hace de toda Cisjordania. Eso es un tema para una charla distinta, podríamos decir del año 67 en adelante. Pero lo que les quiero decir es que más o menos este territorio que se ve como de rosado claro es muy parecido a lo que es Israel hoy día, que fue ganado en guerra. Es como si hoy día le dijeran a los chilenos: mira, ganaste la guerra, pero tienes que volver a Antofagasta, a los bolivianos. No. Cuando un país es agredido por otro, jurídicamente, si yo gano la guerra no tengo que volver nada. Podré negociar, podré volver al estatus anterior, pero acá el que fue atacado fue Israel, ya como un Estado de derecho en la ONU, después del 48. Entonces, esto es muy importante, porque todas las resoluciones que vienen después hablan de territorios en disputa o territorios ocupados. ¿Qué es un territorio ocupado? ¿Qué es un territorio en disputa? Eso es un tema para los juristas. Pero eso no significa que el Estado de Israel no tenga derecho a existir dentro de fronteras seguras y que son reconocidas por la ONU, por la Unión Europea, por la OEA y por todos los países democráticos. ¿Se entiende? Entonces, por eso es muy importante cuando se habla hoy día, porque la política aguanta mucho, entonces es muy importante tener claro qué es lo que es el sionismo, porque dicen que el sionismo es racista, que fomenta la parte. No, el sionismo es el movimiento de autodeterminación del pueblo judío, punto. El resto es adornarle, meterle aceite a la ensalada, digamos, pero no es más que eso, y es el derecho que tienen todos los pueblos, incluyendo el pueblo palestino, a tener un movimiento de autodeterminación. Que Israel no tiene derecho a existir, falso. La resolución 181 creó el Estado moderno de Israel. Es miembro de la ONU, tiene relaciones diplomáticas con todas las democracias del mundo. ¿Cuál es la razón de que aparezca otro país, Irán, y diga: ellos no tienen derecho a existir, por lo tanto los puedo exterminar? Ninguno. Y con esto damos por terminado esta charla. Yo sé que da para mucho más, pero tenemos que entender que es 1 hora, y como ya es costumbre, viene el tiempo de las preguntas, y con las preguntas llegar a algunas conclusiones.